Jonathan, en tu libro todos los que se han ido están aquí. Contás la historia de los migrantes provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, El Salvador y Guatemala, que se fueron a Estados Unidos en las primeras 2 décadas de este siglo. Pero hubo otra ola de migrantes, principalmente provenientes de Venezuela, Nicaragua y Cuba, que se intensificó entre 2020 y 2024. ¿Hay diferencias entre estas dos olas de migrantes latinoamericanos? Con respecto a los migrantes de esos países, de Cuba, de Nicaragua, de Venezuela, su perfil en cierto sentido es más clásico con respecto a la cuestión de asilo. Los de Nicaragua y de Cuba están huyendo de alguna forma, ¿no?, de la persecución del Estado. Y técnicamente el sistema del asilo en la frontera debe funcionar como para extender protección a esa población. Bueno, en realidad, por cuestiones políticas principalmente, el gobierno de Estados Unidos, tanto con los demócratas como con los republicanos, no han podido eh, realizar la promesa legal del asilo político para estas poblaciones. Y la otra cosa era que en ese momento, cuando había un aumento de llegadas de migrantes de Nicaragua, de Cuba, de Venezuela, también había una ola de migrantes de todo el mundo, como consecuencia de COVID, del colapso económico en la región y en el mundo también. Así que hubo como un momento muy complicado en la frontera en que la administración Biden, al asumir poder, pues tenía que hacer varias cosas a la vez: manejar esta nueva población llegando a la frontera, reestructurar lo que el primer gobierno de Trump desmanteló y cómo hacer que el sistema de asilo pudiera seguir funcionando. Pero lo que hizo el gobierno de Estados Unidos en ese entonces, como para tratar de minimizar el caos en la frontera, era ofrecer una vía temporaria, provisional, como para entrar en el país. Había un programa de parol para los nicaragüenses, los cubanos, los venezolanos y también los haitianos, para primero entrar en los Estados Unidos y luego, después de haber entrado en el país, podían solicitar varias formas de protección legal. Y los migrantes más antiguos, los del Triángulo Norte, que se fueron después del huracán Mitch, de terremotos, de las maras de El Salvador y de la falta de condiciones socioeconómicas en sus países, ¿lograron legalizarse durante esos años o no? ¿Se puede estimar cuál es la dimensión de esta población de migrantes, de estas distintas olas migratorias y dónde están, en qué condición se encuentran hoy? ¿Son parte del universo de potenciales elegibles para ser deportados bajo la actual administración Trump? Bueno, es muy difícil de determinar exactamente cuántas personas hay que a lo mejor pudieran haber calificado para el asilo y no tuvieron la oportunidad. Pero hoy en día se estima que hay como por lo menos 11 millones de personas indocumentadas en Estados Unidos. Es una mezcla de poblaciones y también refleja una variedad de razones. O sea, incluso hay gente que entró en Estados Unidos con una visa, se caducó la visa, por cuestiones legales no pudo salir del país para entrar de nuevo y normalizarse. Entonces, hay una población enorme en Estados Unidos que no tiene documentación legal y que se queda en una situación completamente precaria. Lo que pasó durante los años en que los demócratas estaban en el gobierno era que el gobierno estaba tratando de limitar las deportaciones masivas dentro del país. O sea, siempre mantenía cierta brutalidad en la frontera. Esto es lamentablemente como la lógica compartida entre los republicanos y los demócratas. Pero la idea, en particular durante el segundo término de Obama y seguramente durante la presidencia de Biden, era priorizar la gente indocumentada. A lo mejor si alguien había cometido un crimen, esto sí pudo activar una deportación. Pero la mayoría de la gente que no tenía otra opción, que no había ninguna vía legal por falta de legislación en el Congreso o lo que sea, que tenía familia, que llevaba décadas en Estados Unidos, que estaba trabajando, que tenía una vida normal, pues la idea era tratar de no atacar a esa población. Pero resulta que ahora, cuando tenemos un gobierno bastante más brutal que está tratando de arrestar cualquier persona, pues hay mucha gente que se queda en una situación muy vulnerable. Y además, ahora incluso
estamos documentando casos en que esta administración está arrestando y tratando de deportar gente que sí que tiene estatus legal. O sea que ahora estamos entrando en una fase, hasta que yo sepa, sin precedentes en cuanto a la indiferencia del gobierno al sistema legal. Pero hay una población enorme que es muy vulnerable a lo que está pasando. En la primera presidencia de Trump hizo campaña y anunció la construcción de un muro, la ampliación de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos, que no detuvo la migración. ¿Cuál es la situación en la frontera hoy, después de esta campaña de deportaciones y de brutalidad de Trump? ¿Ha detenido eso el flujo migratorio o tiene que ver con políticas en las propias fronteras, de muros y de presencia policial? Es cierto que ahora no hay nada de actividad en la frontera. Y esto refleja varias cosas. Por un lado, sí, refleja la brutalidad de este gobierno y el reconocimiento de los migrantes en el mundo de que, bueno, este momento no es el momento adecuado de intentar cruzar la frontera. Pero al mismo tiempo, este flujo migratorio se estaba minimizando incluso a finales de los años de Biden. O sea que Trump, en cierto sentido, aprovechó de un cambio de la dinámica. Biden tardó bastante en controlar la situación en la frontera. Bueno, ha habido errores políticos dentro de esa administración de Biden, pero también la realidad de migración internacional es que hay factores regionales, internacionales, económicos, políticos. O sea, no es el caso de que la política fronteriza en sí pueda cambiar la lógica de un migrante desesperado, ¿no? Así que Biden tardó bastante en saber exactamente cómo manejar la situación en la frontera misma, pero al final de su administración, o sea, al comienzo del año 2024, los números empezaban a bajar en cuanto a las llegadas a la frontera. Bueno, es interesante notar que una política de Biden que sí que afectó estas cifras en la frontera era crear estas vías legales para que la gente de Nicaragua, Cuba, Venezuela, Haití pudiera entrar en el país de una forma más, digamos, organizada. El parol humanitario. Exacto. Parol humanitario, las consecuencias de esto para estas 4 poblaciones en particular, de estos 4 países, tuvo como un impacto muy determinado. Hubo como un bajo de 90% de llegadas de migrantes de esos 4 países como consecuencia de la creación de vías legales. O sea, la gente, claro, tenía la preferencia de emigrar a Estados Unidos en una forma más organizada en vez de tener que ir a la frontera y esperar. Así que había buenas consecuencias a la creación de parol humanitario. La suspensión del parol humanitario dejó a esta población en un limbo total, en una situación de vulnerabilidad. También estaban los que habían iniciado procesos de solicitud de asilo. ¿Se puede hoy obtener asilo en estas condiciones en Estados Unidos? Es muy complicado porque hay una cola enorme de más de 1 millón de casos en el sistema de asilo. Es decir, si alguien está planteando una aplicación, pues hay que esperar bastante tiempo. ¿Y qué va a pasar durante ese periodo de esperar? Pues el gobierno actual está haciendo cosas que realmente nunca hemos visto. Está, por ejemplo, enviando a agentes federales a las cortes migratorias en Estados Unidos como para hacer arrestos de gente que está cumpliendo con los requisitos. O sea, que está literalmente yendo a la corte como para cumplir con el requisito de dirigirse a un juez y explicar cuál es su caso. En el primer gobierno de Trump, el consejo legal que los migrantes, y en particular los recién llegados, solía recibir, era iniciar un proceso legal, justamente porque si había un proceso pendiente, pues el gobierno típicamente no puede intentar arrestarlo. O sea que la idea era, si el sistema está funcionando, pues hay que aprovechar del sistema como para abrir un caso, para demostrar que estás intentando a legalizarse, a normalizar su estatus. Y típicamente con un proceso así pendiente, pues el gobierno no te iba a identificar como para arrestar y luego deportar. Esto ha cambiado completamente. O sea que ahora tratar de cumplir con los requisitos, es decir, ir a una cita con la agencia legal migratoria en Estados Unidos, que se llama Citizenship and Immigration Services, o de ir a la corte
para aparecer ante un juez en el caso de asilo, pues efectivamente está convirtiendo a esa gente en blancos fáciles para el gobierno. Y lo mismo dicen los que llegaron por el parol, que ellos están identificados. Las autoridades saben dónde viven porque ellos entraron legalmente a través de un patrocinador. Exacto. Así que es una especie de estafa gubernamental que para mí es muy impactante porque en cierto sentido siempre era, o sea, era previsible que si hubo un cambio del gobierno, el nuevo gobierno en particular, un gobierno del estilo de Trump o de cualquier otro gobierno republicano hoy en día en Estados Unidos, que claro, iba a tratar de suspender estos programas en particular. Lo que ha hecho la administración Trump justamente ha sido suspender los programas y ir a arrestar a la gente antes incluso de que se caduquen sus permisos de trabajo y todo. Pero es horrible, o sea, la gente... Toda la lógica de estos programas de parol humanitario era de incentivizar una forma de entrada más organizada. La idea es que, bueno, si esta comunidad intenta a registrarse con el gobierno, que intenta seguir las leyes y las reglas particulares, como el gobierno las ha definido, pues deben poder anticipar una cierta orden, cierta regularidad. Hoy en día, esta fe en el principio de la ley en Estados Unidos se ha convertido en una especie de vulnerabilidad y es algo inexplicable. La campaña electoral del presidente Trump tuvo un eje de hacer una equivalencia entre lo que él llamaba migración ilegal y delitos graves, crimen organizado, pero pareciera que se trata de una especie de persecución indiscriminada o hay alguna diferencia entre personas que han cometido delitos y otros que no tienen ningún récord. No, este gobierno actual, e incluso durante la campaña de 2024, ha intentado a confundir las distinciones legales. O sea, una infracción migratoria no representa la comisión de un crimen. O sea que el sistema migratorio es un sistema civil. O sea que el gobierno actual está tratando de convertir cualquier migrante en una especie de criminal y dice que está arrestando a los criminales. Y durante la campaña, y yo creo que en parte esto fue una de las razones por la que la mayoría de la población, al votar a Trump, pensaba que las deportaciones masivas iban a consistir en algo así, o sea, un intento a controlar la frontera y identificar a los criminales. Era que, claro, todos los políticos apoyando a esa campaña hablaban de la importancia de ir a arrestar a los criminales. Ahora tenemos cifras y las cifras demuestran que más de 70% de los arrestos han sido de gente que no tiene ningún récord criminal. Pero ahora ya se ha instalado en la conciencia pública esta confusión. Y es muy llamativo. A veces la retórica no importa tanto cuando alguien como Trump está constantemente mintiendo, pero el efecto acumulado de tanta misinformación realmente ha logrado confundir al público. O sea que en los comunicados oficiales del gobierno hablan de los criminales y ahora no hacen ninguna distinción entre los que tienen como un caso pendiente legal ante el sistema migratorio y alguien que ha cometido un crimen y que ha tenido un castigo criminal como consecuencia de eso. ¿Qué nivel de protección tiene la población migrante de las cortes locales, las cortes federales que han intervenido en este tipo de procesos? Es muy difícil saber ahora en particular porque el gobierno actual está cada vez más descartando los fallos y los órdenes judiciales. Es decir, la protección que antes que existía cuando un juez federal hizo algún orden, pues típicamente, en mi vida, por ejemplo, el gobierno federal siempre ha respondido, ha respetado un orden federal. Bueno, a veces hay cuestiones de tratar de esquivar los detalles y todo, pero ahora tenemos casos muy bien documentados de más de 200 fallos de jueces federales que el gobierno está ignorando. Y esto, claro, tiene implicaciones muy fuertes para la población. Así que es muy difícil saber qué es lo que va a pasar. Lo cierto es que cuando gente tenga representación legal, esto sirve. O sea, poder contar con la ayuda de un abogado. Ahora lo que estamos viendo es una tendencia totalmente nueva, en mi experiencia,
que es que los migrantes que están detenidos en centros de detención migratorios están cada vez más dirigiéndose a los jueces federales en vez de los jueces migratorios. Los jueces migratorios en Estados Unidos trabajan dentro del Departamento de Justicia, así que no tienen una dependencia del gobierno. Y una de las cosas que hemos visto ha sido que esta administración ha dimitido un montón de jueces migratorios de otras administraciones. O sea, que están tratando de instalar jueces que son fieles a la agenda de este gobierno. Una de las consecuencias muy concretas de esto es que el gobierno está tratando de detener a la gente por un periodo indefinido. O sea que si alguien está tratando de pelear con el gobierno y avanzar o apelar a algún caso, claro, tarda mucho. Y durante todo este rato el gobierno está tratando de detener a esa gente. Y la lógica es clara. La lógica es forzar a la gente a abandonar sus casos legales porque las condiciones en los centros de detención son horribles. Y hay mucha gente que toma la decisión de aceptar una deportación, incluso una deportación a un tercer país, simplemente para salir de condiciones así tan peligrosas. Pero el gobierno está tratando de detener a la gente por cada vez más tiempo. Así que la gente ahora está planteando una nueva herramienta en el contexto migratorio, que es una petición de habeas corpus. Y durante todo este tiempo también la gente no tiene conexión o no tiene contacto regular con sus abogados, no tiene contacto regular con sus familias. El gobierno además está moviendo a la gente, transfiriendo a la gente de un centro de detención a otro. O sea que si a lo mejor usted está arrestado en una corte migratoria en Nueva York, es probable que dentro de unos días el gobierno lo va a transferir luego a otro centro de detención en Luisiana y de ahí a Texas. Y la idea es hacer que la vida sea tan difícil para esa persona que en algún momento pues renuncia y deja de apelar su caso. ¿Qué impacto tiene este tipo de políticas que mucha gente ha descrito como políticas de crueldad, incluso que ha derivado hasta en la ejecución y asesinato de norteamericanos que ni siquiera eran migrantes en el electorado de Estados Unidos y particularmente en la base de Trump? ¿Esta política de crueldad contra los migrantes beneficia a Trump? ¿Tiene apoyo por eso o hay rechazo? Yo creo que dentro de la base de él nadie va a discrepar con el presidente. O sea, hay una lealtad completa a él entre los votantes más extremistas de Trump. En cuanto a la población general, es cierto que lo que estamos viendo está teniendo un efecto, que la gente está rechazando la crueldad sin sentido de las actuaciones de este gobierno. Por ejemplo, agentes que están trabajando enmascaradas, que están agarrando a la gente a través de vehículos sin placas, incluso atacando a los ciudadanos. O sea, lo llamativo de la matanza de esas dos personas, las dos ciudadanas en Minnesota, era que los agentes responsables eran agentes migratorios. O sea, ¿qué rol tenían ellos en asediar y atacar a los ciudadanos? Bueno, es cierto que tampoco deben tener el derecho de abusar a los migrantes, pero estamos viendo que realmente lo llamativo de todo esto es que para Trump, para su administración, el ámbito migratorio es una especie de laboratorio para el autoritarismo del gobierno. Así que es cada vez más claro que esto es el planteamiento del gobierno. Así que yo creo que sí, que va a haber un rechazo fuerte de la población. Hemos visto un punto de inflexión en lo que pasó en el estado de Minnesota. Vamos a ver si tiene consecuencias en las elecciones de medio término. Los demócratas tienen que hablar de estos abusos y históricamente los demócratas tienen miedo de apostarse por la cuestión migratoria porque tiene complejidad en su electorado. Así que hay muchas cosas inciertas en este panorama. ¿Qué se puede esperar en los próximos 2 años y medio de la administración Trump en materia de política migratoria? Los ideólogos dentro de la Casa Blanca están haciendo nada menos que cambiar el sistema legal migratorio en Estados Unidos. Y esto es algo muy llamativo y va a tener un legado muy fuerte en Estados Unidos. Están literalmente tratando de cambiar quién puede ser considerado un migrante legal en Estados Unidos. Están tratando de cambiar las definiciones en cuanto a los términos técnicos. Incluso el gobierno ahora está tratando de analizar y buscar casos de fraude
en la población de ciudadanos naturalizados. Es decir, el gobierno está tratando de discriminar entre los ciudadanos nacidos en Estados Unidos y no nacidos en Estados Unidos. O sea, estamos viendo un cambio total en cuanto a cómo el gobierno piensa en esa cuestión de la migración. Y yo creo que van a avanzar si el Congreso cambia y si los demócratas toman, por ejemplo, la Cámara Baja. Vamos a ver más investigaciones, van a poder quizás frenar un poquito algunos de los abusos más transparentes del gobierno, pero no van a poder cambiar lo que es efectivamente la ideología que sigue funcionando sin interrupción dentro de la Casa Blanca. Y no hay otra forma que tratar de pelear, de identificar exactamente qué es lo que el gobierno está haciendo. Pero ha sido muy difícil porque en parte todo lo que está pasando, el caos total político generado por Trump, es como confundir al público.